Mi Jesús hoy, domingo 26 de marzo del año 2023. Lecturas correspondientes al domingo quinto del tiempo de Cuaresma. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio pueblo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 129. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor, yo confío en su palabra, como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención copiosa. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y ¿quieres volver allá?
Jesús les respondió, ¿acaso son 12? ¿Acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está con él. Después agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente, fue al encuentro de Jesús. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa de Marta consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Jesús al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba. Pero algunos decían, este que le abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro que era una cueva con una piedra encima y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. De una u otra manera, cada uno de los participantes de este relato expresa lo que quiere o lo que piensa acerca de Jesús, pero nos podemos detener en una mujer, en Marta, que llega a confesar que Jesús es el Mesías, a pesar de que aún no ha visto el signo de Lázaro. Nuestra fe es así, atraviesa procesos, recorre caminos y en algún momento nos encontramos cara a cara con el Señor y le confesamos con sinceridad lo que creemos de Él. Hagamos oración. Cristo, al igual que Marta, me resulta difícil aceptar los sucesos contrarios a mi voluntad. Por eso inicio mi oración pidiendo tu gracia para saber abrir mi mente, mi corazón y vaciarme de mi yo, de mi egoísmo, para confiar en ti, en tu providencia. Jesús, ayúdame a dejarme guiar solo por ti para crecer en el amor a los demás. Meditación. Las lecturas de hoy nos hablan de resurrección y de revivificación. Son términos que parecen lo mismo, pero se diferencian en algo fundamental, como veremos más adelante. En el Evangelio de Juan observamos el impresionante relato de la llamada resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús, quien según palabras de su hermana Marta ya olía mal, pues llevaba 4 días muerto. Pero cabe preguntarnos, ¿fue realmente lo de Lázaro una resurrección o podríamos llamarla más bien una revivificación? Sucede que a Lázaro el Señor lo devolvió de la muerte a la misma vida que había vivido antes. Lázaro volvió para estar en este mundo, regresó al mismo sitio donde vivía. En efecto, San Juan, el evangelista, nos narra más adelante que después de este milagro o de este signo del Señor, muchos judíos fueron a Betania, sitio donde había vivido Lázaro, no solamente para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Profundicemos un poco en este hecho maravilloso, extraordinario. Consideremos, por ejemplo, que Lázaro tuvo que volver a morir. De hecho, San Juan nos dice que los jefes de los sacerdotes pensaron en matar a Jesús y en matar también a Lázaro, pues por causa de ese signo, por causa de él, muchos los abandonaban y creían ya en Jesús. Un resucitado no vuelve a morir, un revivido sí vuelve a morir. Entonces, ¿fue lo de Lázaro resurrección? Realmente no, pues la resurrección es algo muchísimo mejor que revivir. Es muchísimo mejor que volver a esta misma vida. La resurrección es volver a una vida infinitamente superior a la que ahora vivimos. ¿Y en qué consiste realmente la resurrección? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Con la muerte el cuerpo humano cae en la corrupción mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse posteriormente con su cuerpo, pero será entonces un cuerpo no material, no físico, sino un cuerpo glorificado. Es decir, que en la resurrección
Nuestra alma se unirá a nuestro mismo cuerpo, pero este no será igual al que tenemos ahora. Es infinitamente mejor, pues será un cuerpo de gloria. Será un cuerpo que ya no volverá a envejecer, ni a enfermar, ni a sufrir, ni tampoco volverá a morir. Será un cuerpo inmortal que ya no estará sujeto a la corrupción ni a ningún tipo de decadencia. Será un cuerpo espiritual. ¿Cómo entonces van a ser nuestros cuerpos resucitados? ¿Cómo es un cuerpo glorioso? Conocemos de dos, el de Jesús resucitado y el de la Santísima Virgen María. Jesucristo resucitó con su propio cuerpo. En efecto, el Señor le dice a sus apóstoles después de su resurrección: mira mis manos y mis pies, soy yo mismo. El cuerpo espiritual de Jesucristo era tan bello que no lo reconocían los apóstoles, tampoco lo reconoció María Magdalena. Y antes de haber resucitado, cuando el Señor se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan, mostrándole solo el fulgor de la gloria, era tan bello lo que veían, tan agradable que lo sentían, que Pedro le propuso al Señor hacerse 3 tiendas para quedarse a vivir allí mismo. Así es un cuerpo resucitado. Y el Señor nos promete que si obramos bien, hemos de resucitar igual que Él. Los videntes que nos dicen haber visto en alguna de sus apariciones a la Santísima Virgen María, la ven en cuerpo glorioso, así como es ella, después de haber sido elevada al cielo. Se quedan extasiados y no pueden describir con palabras humanas ni lo que sienten, ni la belleza y la maravilla que ven. Así es un cuerpo resucitado, pero ¿cuándo será nuestra resurrección? Algunos creen que la resurrección sucede enseguida de la muerte, pero no es así. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que sin duda será en el último día, al fin del mundo, cuando se dé la señal por la voz del arcángel. El propio Señor bajará del cielo al son de la trompeta divina. Los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Pero sucede que hoy día la gente anda encantada pensando en reencarnación. ¿Y en qué consiste esta falsa creencia? Recordemos que todo, primero recordemos que la reencarnación está negada en la Biblia. Una sola es la entrada, la vida, y una la salida. Los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. Además está condenada por la Iglesia Católica, sin embargo es un mito y lo llamamos mito pues es algo falso, imposible de realizarse. Completa el regreso a esta misma vida como sucede en la revivificación, pero la diferencia está en que se cambia de cuerpo. ¿Cómo? Sí, los que creen este engaño piensan que se regresa a un cuerpo que no es el mismo que se tenía antes en la primera, en su vida, pero que igual al anterior envejece, se corrompe y vuelve a morir. ¿Y cuál es la gracia entonces? Si tenemos la promesa del Señor de nuestra futura resurrección,
¿Cómo puede ser que la gente de hoy, algunos inclusive muy letrados, muy instruidos, preparados, algunos cristianos, los que se hacen llamar cristianos que no son cristianos, son protestantes, y nosotros los católicos estemos pensando que es más atractiva la reencarnación que la resurrección que Cristo el Señor nos promete? Aunque la reencarnación no fuera un mito y fuera posible, ¿cómo nos puede parecer más atractivo reencarnarnos en un cuerpo decadente, enfermizo, corruptible, sujeto a la muerte y que además no es el mío, a resucitar en un cuerpo glorioso como el de Jesucristo, como el de la Santísima Virgen, para nunca más morir, ni envejecer, ni enfermar, ni sufrir, ni llorar, porque seremos inmortales? Pensemos en estas cosas antes de dejarnos contaminar nuestra fe cristiana por las falsas creencias que son solo venidas del paganismo. Esos son mitos, son mentiras, son patrañas, es falso. San Pablo en la segunda lectura en los Romanos nos insiste en esa gran promesa del Señor para nosotros, nuestra futura resurrección. El Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, y es por ello que el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en nosotros. Y en la primera lectura en Ezequiel, Dios declara solemnemente a través del profeta Ezequiel esta promesa de la resurrección de nuestros cuerpos. Dice el Señor: cuando yo mismo abra los sepulcros de ustedes y los haga salir de ellos y les infunda mi espíritu, ustedes vivirán. Ustedes sabrán que yo soy el Señor y sabrán también que yo lo dije y lo cumplí. Alabado sea Jesucristo. Vamos a hacer oración. Señor Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos ayude a imitar animosamente la caridad de tu Hijo, que por amor al mundo se entregó a la muerte para salvarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.